Buenas, gente de Mecánica Racional. En este video vamos a analizar la teoría de energía y cantidad de movimiento en la dinámica de cuerpos rígidos. Esta teoría corresponde al capítulo 19 del libro. No tenemos presentación de PowerPoint para esto. Si ustedes ven la numeración que tienen, falta la número 8, que aparentemente era para esto. No sé si hubo un problema ahí con el material que me pasó el profe, pero bueno, no importa, nos vamos a basar en lo que dice el libro, que es más que suficiente, y lo vamos a resumir acá en esta explicación. Lo que hicimos en el capítulo anterior es analizar la cinemática y la dinámica de los cuerpos rígidos en el movimiento plano. Vamos a incorporar a lo que vimos en el capítulo anterior el análisis de energía y cantidad de movimiento, que nos va a ayudar para resolver problemas desde otro enfoque, teniendo en cuenta otras cuestiones, lo que es la energía y la potencia, y es muy útil a la hora de resolver problemas complejos, de manera que los hace bastante más simples en este sentido. Siempre analizando y recordando lo que habíamos visto en las teorías anteriores de lo que era energías conservativas, energías producidas por fuerzas conservativas, por fuerzas no conservativas. Entonces vamos a hacer un desarrollo que mientras hacemos el desarrollo vamos a ir recordando lo que vimos en las anteriores unidades que tienen que ver con energía y la anterior unidad que tiene que ver con la dinámica de cuerpos rígidos en el movimiento plano. Ustedes pueden encontrar esta teoría en el libro, en el capítulo 19, a partir de la página 414. Entonces, si ustedes van a esa página y siguen esta explicación, van a ver que yo sigo la misma estructura de explicación que el libro. Entonces pueden ir siguiéndome, viendo el libro, así entienden qué es la escritura del libro y entienden el tema viéndolo desde ahí y escuchando cómo lo voy desarrollando. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es entender que el trabajo realizado cambia la energía cinética. ¿Qué quiere decir? Vamos a entender coloquialmente esto. El trabajo realizado es el trabajo que aporta a el cambio de energía cinética. Puede haber trabajo realizado que no aporte a la energía cinética que nosotros vamos a analizar. Recordemos que, por ejemplo, si yo hago fuerza, digamos, analizo un desplazamiento de este punto a este punto, pero solo analizo una fuerza vertical que hay aplicada en ese punto, que la puede haber, esa fuerza no realiza un trabajo en cuanto al desplazamiento de este punto a este punto. Solamente las fuerzas o las componentes de fuerzas que son colineales al movimiento, digamos que son tangentes a la trayectoria del movimiento del punto, son las que realizan el trabajo, que hace el trabajo involucrado en el movimiento de esta partícula de este punto a este punto. Eso ya lo habíamos analizado en las unidades anteriores. Entonces, a eso es lo que llamamos el trabajo realizado. Ese trabajo realizado es el que cambia la energía cinética. ¿Qué significa? Que cambia la energía cinética. Puede haber energía cinética y lo que hace es pasarla a otro nivel, mayor o menor, de nivel energético, o puede no haber nada y genera una energía cinética, una transformación del estado energético de la partícula, por ejemplo, potencial sin energía cinética, a generar esa energía cinética a partir de la transformación de la energía potencial o a partir de cualquier otra fuente de energía que pueda generar, que haga trabajo y que a través del trabajo genere esa energía cinética. Pero entendemos que existe esta relación. La otra relación que entendemos es que habíamos analizado por la segunda ley de Newton y el desarrollo matemático que las sumatorias de fuerzas ejercidas en un punto o en un sistema de puntos de un cuerpo rígido generan una razón de cambio de la cantidad de movimiento. Esto es mucho más preciso que decir sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración.
es la sumatoria de fuerzas sobre un punto, o un sistema de puntos, o un sistema de partículas, que conforman, que pueden conformar un cuerpo rígido, esas fuerzas generan una razón de cambio de la cantidad de movimiento. Puesto en lenguaje matemático, es la sumatoria, habíamos dicho, la sumatoria de fuerzas internas y las fuerzas externas, la sumatoria de fuerzas internas y externas, generan una razón de cambio de la cantidad de movimiento. Si la masa permanece constante, la razón de cambio solo afecta a la velocidad y nosotros sabemos que la razón de cambio respecto al tiempo de la velocidad es la aceleración. Por ende, sumatorias de fuerza igual a masa por aceleración. Pero este es el enunciado formal de la segunda ley de Newton. Acá los subíndices no se preocupen mucho, esto no lo necesitan tanto para entenderlo, pero por las dudas para que sepan qué es la sumatoria de fuerzas internas de las partículas I que generan entre las partículas I y la partícula contigua J, más las sumatorias de fuerzas externas sobre todas las partículas I, es la razón de cambio de la masa de cada partícula I por la velocidad de cada partícula I, siendo la sumatoria, digamos, de todas las partículas, ¿no? Para desarrollar, nosotros lo que queremos hacer es encontrar, digamos, validar este enunciado. Entonces, lo que hacemos acá es multiplicar producto punto por velocidad de I, de las partículas I, de todas las partículas I. Entonces, lo que nos quedaría acá es sumatoria de fuerzas internas por la velocidad I más las sumatorias de fuerzas externas de todas las partículas I por la velocidad I es igual a sumatoria de todas las velocidades de las partículas I, razón de cambio de todas las masas de todas las partículas I por las velocidades de todas esas partículas I. Siendo esto la sumatoria de todas las velocidades de las partículas de I a n, lo que sea, cuantas sean. Esto se puede trabajar matemáticamente tratando de haciendo ingresar este factor de velocidad dentro de la razón de cambio de la siguiente manera, quedando la razón de cambio del todo sumatoria de 1/2 de la masa I por la velocidad I por la velocidad I. Y esto, fíjense que ya pinta a la ecuación de la energía cinética. Y esto no es más que la razón de cambio de la energía cinética. De este lado, lo que tenemos es que esto es igual a la razón de cambio del trabajo respecto del tiempo. ¿Y por qué sé que esto es la razón de cambio del trabajo respecto al tiempo? Porque recordemos que velocidad es la razón de cambio del vector posición r respecto del tiempo. Entonces, cuando hacemos fuerza por velocidad, estamos realmente haciendo fuerza por razón de cambio del vector r respecto del tiempo. Fuerza por un diferencial de R es trabajo. Entonces, arriba tenemos fuerza por dr, diferencial de R, diferencial de trabajo, y abajo tenemos el diferencial del tiempo. Entonces, acá tenemos diferencial de trabajo respecto al tiempo, diferencial de energía cinética respecto al tiempo. Pero, si multiplicamos por el diferencial de tiempo este miembro y este miembro, nos queda lo que estábamos diciendo antes, que es útil verlo. Entonces nos quedaría de esta manera. Nosotros lo que hicimos es multiplicar este término y este término, que son lo mismo, esto es igual a esto. Multiplicamos por diferencial de tiempo, entonces lo que era V es dr sobre dt, entonces multiplicado por diferencial de tiempo nos queda solo dr. Entonces, en este enunciado, que ya lo habíamos visto en las unidades anteriores, si ustedes recuerdan, sumatorias de fuerza por un diferencial digamos, de R, de vector posición, un diferencial del cambio de vector posición,
de las internas, de los externos, más los externos, todo eso es trabajo. Fuerza por distancia es igual a trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es integrar esta ecuación todos los términos. Entonces, nos queda sumatoria de la integral. ¿Qué hicimos acá? Integramos entre el RI, el vector posición de la partícula I entre 1 y 2, de la fuerza interna que ejerce la partícula I contra la partícula J, diferencial del vector posición RI de la partícula I, más la sumatoria de todas las fuerzas externas ejercidas sobre las partículas I, integrado entre la vector posición de la partícula I entre 1 y 2, diferencial del vector posición de la partícula I. Es igual a que, como este diferencial de trabajo se integra entre el trabajo 2 y trabajo 1, es simplemente trabajo 2 menos trabajo 1. El cambio de trabajo entre el estado 2 y el estado 1. Entonces, acá directamente nos conviene ya decir que el trabajo efectuado por las fuerzas internas, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. ¿Por qué? Y esto ya lo hemos visto en la anterior unidad. Por ser un cuerpo rígido, no hay un cambio de posición relativa entre las partículas I, J, la partícula I contra la partícula J. Entonces, como no hay un cambio de posición relativa entre las partículas internas del cuerpo rígido, no hay momento, porque no hay diferencial de RI ahí en ese caso. Esto tiene una gran salvedad, en realidad. Esto está bueno porque, digamos, nos quita un gran problema de nuestra ecuación. Pero es una salvedad bastante grande porque nosotros sabemos que todos los cuerpos son deformables, en mayor o menor grado. Entonces estamos obviando una gran parte del fenómeno cuando decimos que no consideramos esto. Cuando en realidad sí cuenta, digamos. ¿Qué pasa? Debido a la magnitud de los fenómenos dinámicos que nosotros analizamos, digamos desde el punto de vista macro, de piezas grandes, las deformaciones que suelen tener, digamos, el trabajo perdido por las deformaciones internas en los cuerpos, suelen ser despreciables en comparación, en la mayoría de los casos, suelen ser despreciables en comparación al trabajo generado por su dinámica macroscópica, digamos, o sea, por dinámica no correspondiente a deformaciones internas. Entonces se desprecia por eso, por solamente el objeto de estudio que nosotros tenemos en esta materia y en ingeniería mecánica. Pero es bueno tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque pueden haber aplicaciones bastante específicas en las cuales el trabajo realizado interno cuenta, digamos. Especialmente cuando no va a ser objeto de estudio de la materia, pero ustedes tienen que saber esto porque hay objetos que son diseñados para que la energía de deformación sea una parte preponderante del efecto dinámico deseado incluso. Por ejemplo, objetos diseñados para absorber deformaciones hasta cierto punto y en donde no solamente son de aplicaciones estáticas, sino también aplicaciones dinámicas. Entonces, en ese caso, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pero, para nuestro objeto de estudio, nosotros analizamos los cuerpos rígidos porque nos interesa esta parte del estudio, entonces saben que esto no lo consideramos. Pero esto es una gran salvedad, no es simplemente que siempre se desprecia. De hecho, el resorte o todos los que son los elásticos trabajan con este tipo de deformaciones. Es preponderante en esas piezas esta parte de la ecuación, pero se simplifica toda esta parte de la ecuación por la constante del resorte. Entonces, se los analiza de una manera mucho más lineal y sencilla que teniendo en cuenta las fuerzas internas y las deformaciones internas. Si nosotros analizamos una barra de acero, la barra de acero se comporta como un resorte en cierto sentido porque tiene un periodo elástico que se comporta exactamente como un resorte, igual que un resorte.
en ese caso directamente lo analizamos como si fuese un resorte. De la misma manera, unos fuelles elásticos y todas esas cosas. Por eso, aún así, en esas piezas no se considera esto, sino se considera de manera simplificada. Pero ustedes saben que si el objeto no es rígido, realiza trabajo. Entonces, finalmente podemos analizar qué es lo que tenemos acá. Que el trabajo realizado por fuerzas externas es igual al cambio de energía cinética total del cuerpo. Que esa era nuestra premisa principal. Entonces, de esta manera demostramos, analizamos y demostramos matemáticamente de dónde sale la relación entre el trabajo y la energía cinética. Ahora lo que vamos a hacer es extender el análisis eso a lo que es el movimiento plano general. Entonces empezamos a aplicar lo que dedujimos a este escenario. Entonces, nosotros tenemos nuestra papa que vamos a analizar en su dinámica. Esta papa tiene su centro de masa y también, bueno, cualquiera de sus puntos del cuerpo. Puede ser ese como pueden ser cualquiera de los otros. Esto es MI, la masa del punto I. Este es el vector posición del punto de masa respecto al centro de masa, RI, que luego nosotros a partir del punto O tenemos estos vectores de posición. El vector posición del punto de masa, el vector posición del centro de masa y el vector posición de la masa respecto al centro de masa. Y el punto O es nuestro origen de coordenadas. Recordemos que el movimiento plano general era en donde el cuerpo tiene una rototraslación. O sea, se mueve de todos sus puntos respecto a sí mismos. O sea, la rototraslación es que no solamente rota con un eje fijo, sino que el propio eje también está en movimiento. Es decir, la partícula no solo rota en su eje fijo, sino que también se está desplazando en esa rotación. Y siempre, digamos, se analiza en el plano todavía. Todavía no nos embarcamos en análisis tridimensional de movimiento, que va a ser la próxima unidad. Entonces, si analizamos las posiciones, los vectores de posiciones, tenemos que RI, o sea, la posición respecto a nuestro marco de referencia de la partícula I con masa I es igual a la posición del centro de masa respecto a nuestro origen de coordenadas más el vector posición de la partícula respecto al centro de masa. Entonces, esta posición, este vector es igual a este más este. Todo vectorial, por supuesto. Entonces, si nosotros derivamos respecto al tiempo, esta ecuación, lo que vamos a tener es exactamente lo que ya habíamos analizado en las unidades anteriores, que esto va a ser la velocidad. Esto vamos a tener ahora velocidades. Y acá lo que vamos a tener es diferencial de la razón de cambio. Entonces, en este término, acá tenemos velocidad de la partícula I va a ser igual a la velocidad del centro de masa más la razón de cambio respecto al tiempo de la posición de la partícula I respecto al centro de masa. Entonces ahora acá nosotros lo que queremos hacer es incorporar esto que nosotros ahora que sabemos que la velocidad de la partícula I es esta suma de velocidades, o sea, podemos analizar la velocidad de la partícula I como la velocidad del centro de masa y la razón de cambio de la posición de la partícula I respecto al centro de masa respecto al tiempo. Entonces eso lo incorporamos a la ecuación que dedujimos antes, que es la sumatoria, que el trabajo es la sumatoria de la energía cinética, o sea, un medio de la masa por la velocidad. Esto lo introducimos en esta ecuación, entonces nos queda que el trabajo es igual a un medio de la masa por la velocidad del centro de masa, le voy a agregar el subíndice para que se entienda bien, al cuadrado más la sumatoria de un medio de la masa diferencial del vector posición de la partícula respecto al centro de masa derivado respecto al tiempo por, de nuevo, lo mismo.
¿Por qué acá se hace sumatoria y acá no se hace sumatoria? Porque el centro de masa es uno solo. Porque directamente es un solo punto. Ahora, como estos pueden ser distintos puntos, digamos, se hace la sumatoria. Entonces acá ahora lo que hacemos es recordar que esta expresión, la derivada del vector posición de la partícula respecto al centro de masa respecto al tiempo, es igual a la velocidad angular por el vector k, para vectorizarla, vectorial el vector posición y. ¿Por qué? Recordemos que esto es velocidad. Esto es una velocidad, digamos. Y es una velocidad que era tangencial a la curva trayectoria del movimiento curvilíneo que lleva. Recordemos las fórmulas que la velocidad tangencial, o sea, la velocidad tangencial a la trayectoria, se podía calcular como la velocidad angular producto vectorial el vector posición de la partícula en la trayectoria, que recordemos que era básicamente producto vectorial es la componente perpendicular. Entonces esto es velocidad angular por el radio instantáneo, o si es constante, el radio constante. Por eso nos sirve ahora para reemplazar esto por introduciendo este factor de velocidad angular. Entonces el trabajo va a ser igual un medio. ¿Un medio de qué? Ahora va a ser sumatoria de la masa I. Lo que hacemos ahora es, como la velocidad angular va a ser las mismas para las dos, lo sacamos como factor común, entonces, y lo que queda es el producto vectorial. Digamos, la velocidad angular lo podemos sacar como un factor escalar, digamos. Entonces lo que queda es el producto vectorial del vector k por el vector de posición RI. Entonces nos queda k vectorial RI por k vectorial RI. Todo eso multiplica, al igual que la masa y al igual que el 1/2, la velocidad angular al cuadrado, porque eran dos velocidades angulares. Velocidad angular para esta, velocidad angular para esta, RI, RI, KK, queda KK, RI, RI, velocidad angular al cuadrado. Y esto también, bueno, se multiplica. Lo que pasa que no se puede juntar todavía de manera tan sencilla porque tenemos el producto vectorial ahí. Pero sabemos que lo podemos juntar porque todo esto no es más que sumatoria de I a lo que sea de todas las masas I por los RI al cuadrado es igual a la inercia. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más nos queda el 1/2 de la masa, la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, ahora sí nos queda la expresión del trabajo como lo que sería la energía cinética traslacional y la energía cinética rotacional. El cambio de posición angular hay que tenerlo muy en cuenta porque depende de la inercia. Y para piezas con un movimiento rotacional de alta inercia, esto, digamos, puede ser muy pesado, digamos, esto puede ser mayor incluso que esto cuando está combinado, ¿no? Pero nosotros vamos a ver muchos casos, la práctica va a ser un poco extensa porque esta es una unidad muy estudiada, digamos, de mucha salida práctica. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos todo lo que es movimiento lineal de traslación combinado, y nosotros en ingeniería mecánica estudiamos mucho lo que es el movimiento rotacional para todos los componentes que giran. Entonces este factor es muy importante. Incluso se puede dar esto sin traslación tranquilamente, por ejemplo en ruedas dentadas, en ejes, en árboles, entonces en ruedas. Entonces esto es muy importante entenderlo
No lo habíamos usado antes en la materia, así que esto es novedoso en el curso de esta materia ahora. Esto es la energía rotacional, tomando en cuenta la inercia respecto al centro de masa. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un movimiento rotacional puro, o sea, sin traslación, de un eje fijo, por lo que se dice? ¿Cómo hago para, digamos, con este factor de inercia, que es una inercia respecto al centro de masa? Bueno, acá es donde nos viene útil recordar el teorema de Steiner. Entonces, para el movimiento de rotación, este es el movimiento plano general, y para un movimiento de rotación de eje fijo, el trabajo va a ser exactamente lo mismo, va a ser un medio de la inercia ahora respecto a la posición del eje fijo por la velocidad angular, y no vamos a tener traslación del centro de masa. Vamos a tener una rotación del centro de masa, pero no vamos a tener una traslación del centro de masa, por así decirlo. Entonces, podemos considerarlo directamente como una inercia, como una rotación de un cuerpo con una inercia respecto al eje de rotación, llamada inercia respecto al eje de rotación. Entonces, para traducir, como puede ser difícil saber esta inercia, digamos, hallarla, directamente usamos lo que sabemos del teorema de Steiner para reescribirla como la inercia más la distancia al cuadrado entre el eje esto es inercia del centro de masa, entre el eje del centro de masa y el eje de rotación. Tenemos distancia al cuadrado de la distancia entre esos dos, multiplicado por la masa. Entonces, sencillamente ahora se puede calcular de esa manera. Ustedes fíjense que esto es coherente si nosotros lo incorporamos a la ecuación acá y la comparamos si lo hiciéramos aplicando esta ecuación, que es lo mismo, porque nosotros acá lo que tenemos entonces es que esto es igual a... Entonces, incorporando este término acá adentro, nos queda con esto, por el teorema de ejes paralelos. Ahora, si nos olvidáramos del teorema de ejes paralelos y quisiéramos hacerlo con esta ecuación, no tardaríamos mucho en llegar a eso, ya que nos queda un medio de la masa. La velocidad que va a tener el centro de masa, si nosotros analizamos nuestra papa que rota respecto, por ejemplo, de este eje, ¿qué va a tener acá? Esto va a tener una rotación, esto va a tener una distancia, esto va a tener una velocidad angular y esto va a tener una velocidad de traslación. O sea, podemos aplicar una ecuación de traslación, de ecuación de energía cinética de traslación a este marco de referencia. Entonces, ¿pero qué pasa? Esta velocidad, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la velocidad angular por la distancia, que esto ya lo habíamos estudiado. Esta D no es más que este mismo R que habíamos analizado antes, digamos, lo mismo que habíamos analizado en esta ecuación, por ejemplo, velocidad angular por la distancia. En este caso es producto vectorial, el vector posición, que es lo mismo que la distancia perpendicular, que es lo que va a hacer en esto. Entonces esto va a ser un medio de, en vez de velocidad, pongo velocidad angular por distancia, y todo esto al cuadrado va a quedar, más un medio de la inercia respecto al centro de masa, velocidad angular al cuadrado. Esta es la velocidad angular que está teniendo en la rotación del eje fijo. Entonces fíjense que a partir de esta ecuación se deduce esta en un simple paso. ¿Por qué? Un medio de la masa por la distancia al cuadrado. Y esto es un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces queda exactamente igual. Acá lo que hacemos es sacar factor común, velocidad angular al cuadrado, y un medio. Entonces se sacó factor común, velocidad angular, y el medio. Entonces queda la suma de la inercia y la masa por la distancia al cuadrado. Exactamente igual que esta. Vamos a analizar ahora un poco de lo que eran el trabajo respecto a fuerzas conservativas, que
decimos que tenemos el trabajo ahora es igual a una integral entre posición 1 y posición 2 de una fuerza diferencial de la posición. Eso era la definición del trabajo. Entonces, si es conservativa, decíamos que la fuerza por el diferencial de distancia tiene que ser igual a menos un diferencial de energía potencial. ¿Por qué menos diferencial de energía potencial? Porque esto habíamos analizado en una unidad anterior. Recuerden que la sumatoria de esto tiene que dar cero, es decir, siempre hay un balance energético. En la energía no hay un gasto de energía hacia el ambiente, sino que toda la energía se conserva, por eso es conservativa en el sistema analizado. Entonces, si nosotros integramos acá, nos hacíamos la integral de este lado igual a la integral de este lado, esto era igual a energía potencial final menos, o sea, más en este caso la energía potencial inicial. Como saben, menos se le cambiaban los signos. Entonces, ahora lo que vamos a analizar es el trabajo que hay por el cambio angular. Entonces, si nosotros tenemos nuestra papa que gira respecto a este eje vertical, con este punto como eje de giro, tiene lo que decimos un momento, le aplicamos un momento a ese punto, a un eje por un eje que pasa en ese punto, entonces esta recta, digamos la tomamos como referencia vertical, va a experimentar un cambio de ángulo que va a ser igual ahí, que va a ser igual acá. Entonces, ¿qué decimos? Que ese diferencial de ángulo tiene un diferencial de desplazamiento, que es un diferencial del arco. Entonces, este momento lo podríamos reemplazar, lo podemos analizar como si lo reemplazáramos por un par de fuerzas. Una fuerza acá y otra fuerza acá. Que esas fuerzas tienen una distancia equivalente para que generan ese momento. Entonces, ¿qué decimos? Que el trabajo generado por ese momento, equivalente a fuerza, a un par de fuerzas por distancia, a un par justamente, es igual a que la mitad de la distancia por el diferencial de ángulo por la fuerza. Entonces, lo que dice esta ecuación es que el trabajo de cada fuerza es igual a la mitad de la distancia por el diferencial de ángulo desplazado. Recordemos que el trabajo es fuerza por la trayectoria recorrida, y la trayectoria recorrida es este pequeño arco, entonces este diferencial de arco, entonces el diferencial de arco se puede calcular como el radio por la diferencial de ángulo. En este caso el radio es mitad de la distancia entre cada fuerza. Entonces, como es el trabajo de una fuerza por la fuerza. Ahora, el trabajo total va a ser igual entonces por la distancia D, para que no nos confundamos, le voy a poner el mismo tipo de D, la distancia D por diferencial de ángulo por fuerza. Y sabemos que esto, la D por F, es igual a momento por diferencial del ángulo. Entonces lo que acabamos de hacer es deducir que el trabajo se puede generar por un cambio entre una posición angular 1 y una posición angular 2 generado por un momento respecto al cambio del ángulo. Si el momento es constante, que no siempre lo es, pero sí lo es, cuando lo es, la cantidad total, el trabajo total va a ser igual al momento por el cambio angular de 1 a 2. Si esto llega a ser conservativo, momento diferencial de ángulo es igual a menos un diferencial de energía potencial. Por ejemplo, en un resorte torsional, que lo vamos a estudiar, vamos a tener que el momento es igual a menos una constante por el ángulo recorrido. Esto es, digamos, en un resorte torsional.
que similar, homólogo a un resorte lineal, en el resorte lineal teníamos que la fuerza aplicada es proporcional a la distancia comprimido o estirado del resorte. En un resorte torsional el momento aplicado es proporcional al ángulo, al cambio de ángulo que tiene, al ángulo que se le está torsionando. Y es menos por el mismo motivo que habíamos analizado en los resortes, porque se opone a eso. El momento que se aplica se opone a esta constante, entonces la sumatoria del momento y el cambio de ángulo es proporcional, tiene que ser igual a 0. Entonces por eso se le pone el signo negativo. En el caso, como esto es, como es una fuerza conservativa, justamente, entonces lo que hacemos es decir que el momento por un diferencial de cambio de ángulo es igual a menos la constante por el ángulo diferencial de cambio de ángulo, menos un diferencial de energía potencial. Entonces lo que hacemos a partir de acá es decir que la constante por el ángulo es igual a menos diferencial de energía potencial por un cambio del diferencial del ángulo. Si integramos estos términos, nos queda que, integrando esto, acá directamente sacamos el signo negativo y nos queda esta expresión. Ahora, si todos los pares que generan el cambio de ángulo son conservativos, vamos a tener que el trabajo en el estado 1, en el trabajo de la posición 1, más la energía potencial en la posición 1, va a ser igual al trabajo de la posición 2, más la energía potencial en la posición 2. Esto ya lo habíamos visto en la anterior. Si no lo son, podemos tener una parte conservativa y una parte que no la es. De todas maneras, esa parte que no es conservativa la tenemos en cuenta en un lado de la ecuación. La hemos visto. Entonces tenemos exactamente lo mismo, pero ahora agregamos esto que es trabajo de fuerzas no conservativas. Entonces de esa manera podemos tener en cuenta en un sistema las fuerzas que no se conservan dentro de otras que sí se conservan. Para terminar con esta unidad, vamos a analizar el cambio de trabajo respecto al tiempo, o mejor conocido como potencia, que es igual a lo que habíamos analizado en las unidades anteriores. Solamente para hacer un repaso, decíamos que fuerza por un diferencial de distancia, la razón de cambio de esto es igual a fuerza por velocidad. Acá teníamos que esto es trabajo. Nosotros queremos saber la potencia, o sea, la razón de cambio del trabajo. O sea, al trabajo le aplicamos la razón de cambio y nos da fuerza por velocidad. Porque habíamos dicho que la razón de cambio del desplazamiento es la velocidad. Ahora incluimos al momento por el diferencial de ángulo. La razón de cambio de eso sería momento por velocidad angular. Porque la razón de cambio de la posición angular respecto al tiempo es la velocidad angular. Entonces, generalmente la potencia es la razón de cambio del trabajo respecto al tiempo. Digamos la potencia instantánea, podríamos decir. Ahora, la potencia promedio se puede calcular simplemente como el cambio del trabajo respecto a un cambio de tiempo. Trabajo en 1, trabajo en 2, menos trabajo en 1, tiempo en 2, menos tiempo en 1. Teniendo en cuenta que tenemos potencia debido al desplazamiento, o sea, la traslación, y potencia debido a la rotación. Entonces, de esta manera ya tenemos todas las herramientas para los problemas de práctica, que van a ser los siguientes 4 problemas de la unidad 19, el 16, el 36, el 101 y el 102. Yo en el próximo video voy a resolver alguno de estos 4, así que nos vemos en ese video. Muchas gracias.